¿Qué tal están? Filosofía política del emperador Augusto o pensamiento político de Augusto. El emperador Augusto, que nació en el año 63 a.C. y murió en el 14 después de Cristo, ocupa un lugar central en la historia política de Roma, no solo como fundador del Principado, sino también como arquitecto de una forma inédita de poder que combinó con un virtuosismo calculado la retórica de la restauración republicana, se entiende, con la realidad de un poder personal sin precedentes. Su pensamiento político se podría decir que supuso un cambio total respecto a la política republicana. Y su pensamiento político está también en sus discursos, en sus actos y en las narrativas que él mismo alentó. Y había una doble tensión. Por un lado estaba la herencia republicana y senatorial que condicionaba la legitimidad de cualquier gobernante de Roma, y por otro la necesidad de estabilizar un sistema político que tras décadas de guerras civiles se había revelado incapaz de sostenerse sin un liderazgo fuerte y centralizado. Fue un político astuto y también cruel, ya que no dudó, si lo consideraba necesario, en mandar matar a sus oponentes políticos y a familiares y personas si intuía el más mínimo peligro para su futuro político. Era frío y muy calculador en este sentido, lo dicen pues muchos historiadores, y esa es la realidad. El estudio de su filosofía política exige recorrer tanto los textos que él mismo promovió como también las interpretaciones de contemporáneos, como por ejemplo Patérculo, Horacio, Virgilio, Tito Livio, y de historiadores posteriores como Suetonio, Tácito, Dion Casio. También implica considerar que en Roma, a diferencia de Grecia, la filosofía política no se formulaba tanto en tratados teóricos como los de Platón o Aristóteles u otros filósofos griegos, como en prácticas institucionales, discursos públicos y estrategias de legitimación simbólica. Por tanto, se puede decir que su filosofía política fue crucial. En cuanto al contexto y la crisis de la República, esto supuso la necesidad de una nueva forma de poder. Cuando Octavio heredó el nombre y la herencia política de Julio César, su tío, en el año 44 a.C., en el que murió asesinado Julio César, la República Romana estaba exhausta. Las guerras civiles habían desintegrado el delicado equilibrio entre Senado, magistraturas y asambleas populares. El viejo sistema mixto, descrito por Polibio, en el que la autoritas del Senado coexistía con el imperium o el mando de los magistrados y la participación de la plebe, había colapsado. Las reformas fallidas de los Gracos, la dictadura de Sila, la ascensión de Pompeyo y César y el triunvirato con Marco Antonio y Lépido habían erosionado indudablemente cualquier confianza en la capacidad del sistema republicano de autogobernarse, y por tanto había la necesidad de un cambio político radical. El joven Octavio supo leer este contexto con perspicacia. Frente a la violencia y la arbitrariedad de los últimos años, se presentó como el garante de la pax y de la restauración de las tradiciones, lo que se denomina en latín mos maiorum, costumbres de los antepasados. En lugar de romper abiertamente con la República, lo que habría despertado resistencias feroces en los republicanos y en el Senado, desarrolló una estrategia de encubrimiento. Concentró en su persona los resortes efectivos del poder, pero conservó muy hábilmente la fachada de las instituciones republicanas. Este principio, que luego la historiografía llamará Restauratio Rei Publicae, la restauración de la República, es el núcleo de su pensamiento político. El poder personal debía presentarse como una recuperación de la legalidad y de las costumbres antiguas, no como una usurpación del poder republicano. Y en este aspecto es evidente que el Principado, fue una ficción republicana que en realidad convivía con la realidad monárquica de su gobierno. La innovación política de Augusto fue el Principado, que era una fórmula ambigua en la que el princeps, el primero entre iguales, que era él, ejercía en realidad una supremacía inapelable. No se proclamó rey, rex, porque era un título odioso en Roma desde la expulsión de Tarquinio el Soberbio, ni dictador vitalicio como su padre adoptivo Julio César.
Se presentó en cambio como el servidor de la República, aceptando solo poderes conferidos por el Senado y el pueblo, pero acumulándolos de manera que ninguna decisión relevante pudiera escapársele, para tener el control absoluto del imperio. Entre las magistraturas y prerrogativas que concentró se encuentran varias. Por ejemplo, está el Imperium Proconsulare Maius, autoridad militar suprema sobre todas las provincias y ejércitos. También acumuló el poder de la tribunicia potestas, poder tribunicio de por vida que le otorgaba capacidad de veto y protección sacrosanta, así como iniciativa legislativa para elaborar leyes. También tenía en su poder la autoritas, influencia personal reconocida incluso por sus adversarios, que superaba a cualquier potestad formal. Y además tenía el cargo de Pontifex Maximus, control de la religión oficial y por tanto del vínculo sagrado entre el Estado romano y los dioses. En su filosofía política implícita, esta acumulación de poderes no era una ruptura, sino una respuesta a la incapacidad del viejo sistema para garantizar la seguridad, el orden y la prosperidad. El principado debía ser, de esta manera, una especie de arbitraje estable, un garante que se situaba por encima de las facciones, preservando las apariencias republicanas para, de esta manera, evitar el rechazo de la élite senatorial y de los ciudadanos romanos que querían seguir con el sistema republicano todavía. Y también hay que hablar de la ideología de la Pax Augusta. Uno de los ejes, sin duda, fundamentales de su pensamiento político fue la noción de Pax Augusta, que no era simplemente la ausencia de guerra civil, sino un programa integral de reorganización del mundo romano bajo un liderazgo central, que era representado por él mismo. Esta paz implicaba además seguridad interna mediante el monopolio legítimo de la fuerza, también la expansión controlada y defensa de las fronteras, en lugar de conquistas desestabilizadoras para el imperio, y la unificación simbólica del imperio mediante obras públicas, religión estatal y propaganda artística, cultural y política. También hay una reafirmación del mos maiorum, las costumbres de los mayores o de los antepasados, como fundamento de la moralidad del imperio. La paz augusta se sustentaba, por tanto, en un principio que podría formularse como filosofía política. La paz no se alcanza por la igualdad de facciones, sino por la subordinación de todas ellas al árbitro supremo que garantiza la armonía común. Esto anticipa, en cierta medida o en cierta forma, el pensamiento de Thomas Hobbes sobre el soberano como garante de la paz frente al caos del estado de naturaleza. Y además de todo esto, hay que decir que realmente la autoritas también se puede contraponer a la potestas. En la cultura política romana, la potestas era el poder formal que conferían las magistraturas, mientras que la autoritas era el prestigio ético, moral y político que inducía a obediencia incluso sin coacción. Augusto comprendió inmediatamente que su poder debía sentarse sobre todo en la autoritas más que en la fuerza bruta. De ahí su insistencia en que todos sus cargos le fueran concedidos por el Senado y el pueblo, y en que se retiraba de aquellos que podían sugerir una tiranía o un poder dictatorial. Este principio se ve también con claridad en la Res Gestae, donde afirma también pues cosas similares a lo que acabo de decir. En este aspecto, su lenguaje muchas veces era ambiguo, muy calculado, para, diríamos, no molestar a los republicanos, y por eso él dice: desde entonces superé a todos en autoridad, pero de poder no tuve más que a mis colegas en las magistraturas. La frase es una obra maestra de ambigüedad política calculada. En teoría no tenía más poder formal que otros, pero en la práctica su autoridad era indiscutible. Y en este aspecto también hay que decir que realmente su relación con el Senado y la aristocracia fue, diríamos, muy pensada por él.
Y diríamos, la filosofía política de Augusto no se basa en la eliminación de la élite senatorial, sino en su cooptación. Comprendía que la legitimidad del régimen dependía de integrar a las familias aristocráticas en la administración imperial, concediéndoles honores, magistraturas y prestigio, pero sin permitirles autonomía militar ni capacidad de desafiar su liderazgo. Era un equilibrio delicado, pero él lo consiguió. Esta relación recuerda a las monarquías constitucionales modernas, en las que el monarca conserva la jefatura del Estado, mientras comparte formalmente el poder con un parlamento. Y aunque en el caso de Augusto la balanza real se inclinaba de manera aplastante hacia él como príncipe, como emperador, realmente pues él intentaba disimularlo. Además, también está la moralización de la vida pública, que él consideraba imprescindible, el propio Augusto. Es otro rasgo de su pensamiento político, porque él consideraba que era necesaria esa moralización de la sociedad romana, porque notaba que había una decadencia moral que había contribuido a la crisis republicana. Sus leyes Julias, como la Lex Lulia de Maritandis Ordinibus y la Lex Julia de Adulteris Coercendis, regulaban el matrimonio, penalizaban el adulterio y fomentaban la natalidad entre las clases altas. En su visión, la estabilidad política requería no solo instituciones fuertes, sino también ciudadanos virtuosos, buenos, en el sentido tradicional romano, disciplinados, devotos, leales a la república, al Estado, se podría decir, al imperio también, en este caso, y esto era algo para él fundamental. También él impulsó pues, acciones de propaganda y de legitimación simbólica, ya que el pensamiento político de Augusto no se articulaba solo en leyes, sino también en símbolos. Utilizó la literatura, podemos pensar en poetas de la talla de Virgilio, Horacio, Ovidio, la arquitectura, Arapacis, Foro de Augusto y la religión, culto imperial, para construir una narrativa en la que él aparecía como restaurador de Roma, heredero de Eneas y César, elegido por los dioses para guiar al imperio. Esta dimensión estética y mítica de su pensamiento recuerda a lo que Maquiavelo destacará siglos después. El poder necesita no solo ser ejercido, sino también ser imaginado por el pueblo como legítimo y benéfico y positivo y beneficioso en definitiva. Y eso diríamos que asentó más su poder todavía de lo que ya estaba. En este aspecto hay que decir que fue un político muy astuto, estuvo aconsejado en sus primeros tiempos por Mecenas y por Agripa, pero luego ya desarrolló una política más autónoma y más independiente. En este sentido, se puede decir que, diríamos, se supo apoyar en buenos militares para conseguir el poder y luego supo desarrollar una política extraordinariamente hábil y, en ese sentido, podemos decir que construyó toda una retórica de la restauración republicana, pero manteniendo un poder personal sin precedentes. En este aspecto hay que decir que realmente fue probablemente el emperador, el político, el emperador, diríamos, mejor de todo el Imperio Romano, o de los mejores, de los 2 o 3 o 4 mejores que hubo, y él fundó el imperio además. Algo que realmente ya quedó en la historia. En cualquier caso, se puede decir que podía haber desarrollado una política, sobre todo al principio, pues menos agresiva, con menos muertes para conseguir el poder, pero al final, en aquella época, pues era lo que solía ser habitual. En cuanto al estudio de su filosofía política, es evidente que hay que recorrer tanto los textos que él mismo promovió como también las interpretaciones de sus coetáneos, como Patérculo, que ya he nombrado, Horacio, Virgilio, Tito Livio, y también de historiadores posteriores que delimitan muy bien cómo era su carácter, su personalidad. Por ejemplo, está el caso de Suetonio, de Tácito, y podemos decir que la filosofía política, pues realmente que él desarrolló fue original y le sirvió para mantenerse en el poder sin ningún problema de intento de eliminarlo del poder, por ejemplo, cosa que sí sucedió con los siguientes emperadores que le sucedieron en el cargo. Por tanto, también hay que decir que a eso contribuyó su actitud sencilla, porque él iba una vida cotidiana bastante simple,
y eso también agradaba al pueblo romano y en ese aspecto siempre fue bastante venerado y realmente reconocido como un gran gobernante por los ciudadanos romanos, y eso también le ayudó a mantenerse en el poder y a crear confianza en el sistema imperial, algo que lamentablemente luego no fue así con otros emperadores que le sucedieron, que gobernaron mal. Y, por ejemplo, está el hecho de que prácticamente necesitaba muy poca guardia pretoriana para salir por las calles de Roma, pero la utilizaba, y podemos decir que el estar muy bien visto por el pueblo como gobernante le ayudó de una forma extraordinaria. Ya al final de su vida, pues dijo, ya cuando le quedaban pocos meses de vida, él intuía que le quedaba ya poco tiempo en este mundo, vino a decir, según se sabe, preguntó si había interpretado bien su papel como emperador, y bueno, eso fue algo de lo que dijo, de las últimas cosas que dijo antes de su fallecimiento. En cualquier caso, fue un gobernante realmente extraordinario, porque consiguió grandes cosas para Roma y creó nada menos que el Imperio Romano, y con muchas dificultades para conseguirlo, pero al final lo logró. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta que nos veamos en mi próximo vídeo.